Esta es la polémica del día. Muy bien, y hoy le hemos titulado a la polémica, escuchen bien, parte de la Reserva Monetaria Internacional fue a manos de la banca privada, así como lo escuchan, amigos. Nos vendieron el cuento de que los recursos de la Reserva Monetaria Internacional eran sagrados, eran intocables. Así nos decían, ¿no? Pero resulta que como el gobierno de don Guille Lasso ya está de salida, ya se han estado gestionando ese dinerito de la Reserva Monetaria Internacional. Veamos primero las cifras antes de contarles lo que han estado haciendo con esos recursos. Ahí están las cifras. Ya, tenemos ahí, ¿no? Según el Banco Central, esto es importante porque hay que hacer la comparación. En enero de este año, 2023, la Reserva Monetaria Internacional fue de 8.360.6 millones de dólares. Y al 1 de septiembre, hace pocos días, bajó a 6.904.9 millones de dólares. Es decir, en 8 meses la Reserva Monetaria Internacional se redujo 1.456 millones de dólares. Ha habido algunos altibajos mes a mes, pero entre enero y septiembre bajó cerca de 1.500 millones de dólares. Estamos viendo esta captura con los distintos altibajos que menciona el Chimi respecto a la Reserva Internacional. Pero aquí viene lo grave. El ex superintendente de Poder de Control del Mercado, Pedro Páez, denunció que parte de esos recursos fueron a parar a manos de bancos privados. La transferencia se hizo a través de una operación en la que intervino el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a través del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social habría adquirido cartera vencida de la banca. Veamos el video de Pedro Páez. Estamos viendo un documento en el que se solicitaba información, pero por ahí tenemos un video que dice Pedro Páez. Vamos primero con el videíto de Pedro Páez, quien es el que hace esta denuncia. A ver, lo tenemos ahí. En realidad, mira, este es un tema muy grave porque se viene creando una psicosis en la gente, ¿no es cierto? Una psicosis absolutamente falsa con el pretexto de que es un tema técnico, de que no había cómo tocar un solo dólar de la Reserva Internacional. Llegó a ser de 9.700 millones y hay una cantidad de otros elementos que no están contemplados en esa reserva porque básicamente lo que se está es dejando esos recursos en Suiza, ¿no es cierto?, a disposición como back collateral, como caja chica de la banca privada. Precisamente para que, por un lado, ¿no es cierto?, favorecer a los tenedores de la deuda externa, pero por otro lado, para permitir que la banca privada, ¿no es cierto?, aproveche de disposiciones de la desregulación financiera que hemos conversado, incluyendo el tema de los créditos vinculados, para hacer de las suyas, hacer todo tipo de malabares con el respaldo de la Reserva Internacional de todos los ecuatorianos, que incluye las recaudaciones tributarias, que incluye las recaudaciones del petróleo. De la noche a la mañana, ¿no es cierto?, los bancos originan un crédito, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Banco de Guayaquil con los depósitos de los ahorristas le da un crédito al señor Luque Lecaro, que aparece, según lo que dice el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en el teléfono del señor Cherres el día que lo torturan y lo asesinan. El señor Luque Lecaro recibe un crédito de su banco, del que él también tiene intereses ahí metidos como crédito vinculado, y con esa plata termina en Andorra. Y a quien le toca ir a cobrar ese crédito en Andorra no es al Banco de Guayaquil, que es el que originó el riesgo, sino al IES. Grave, te decía justamente Chimi, un poco todas estas conexiones que expuso Pedro Páez en esta entrevista. Muy grave, muy grave. Y la reducción de la Reserva Monetaria Internacional empezó en los últimos meses y hubo una organización que estuvo tras de esto y exigió cuentas al IES, pero no hubo respuesta, ¿no? Estamos hablando de la plataforma Va por Ti Ecuador, que el 10 de febrero envió al IES un oficio en el que solicitó información sobre las inversiones realizadas por el instituto. Vamos a ver en estos momentos el oficio, que estábamos mostrando segundos atrás. Esto está firmado, es una respuesta de Marco Patricio Naranjo Chiriboga, presidente del Comité de Calificación de Riesgos de Inversiones del IES, y se lo dirige al señor Alex Gustavo Flores Álvarez, coordinador general de la plataforma Va por Ti Ecuador. En el segundo párrafo le dice que al pedido que ellos han realizado
de información a ese requerimiento debe ser canalizado a través del Comité de Inversiones, quien dentro de sus funciones se encuentra el análisis correspondiente para la colocación de inversiones a través del mercado de valores. Así es, este requerimiento fue redireccionado a esta otra unidad del BIES y ahí quedó. Ahí murió. Así no es. hubo respuesta. Y en ese entonces, esto es bastante curioso, porque en ese entonces el gerente del BIES era Carlos Julio Arosemena Durán, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 25 de abril. Esto es muy grave porque el señor Carlos Julio Arosemena Durán es accionista del Banco de Guayaquil según los registros de la Superintendencia de Bancos. Pongamos ese registro, muy amable, Fer. Ahí está, tenemos la lista de los accionistas de Banco de Guayaquil y ahí consta Arosemena Durán Carlos Julio como accionista desde 5 de enero de 2007. 5 de enero de 2007. Miren, entonces la pregunta es cómo un gerente del BIES, siendo accionista del Banco de Guayaquil, ocupó ese cargo, porque ahí hay conflicto de interés legal, porque el BIES empieza, también constituye una entidad financiera que tiene competencia con la banca privada, por ejemplo en los créditos hipotecarios. Que se hacen a través de la banca privada. Exactamente. Y no solo eso, Chimi, porque ya lo que hemos de aquí puesto en escena es grave y responde a algunas preguntas. No solo es accionista del Banco de Guayaquil, también es accionista de dos entidades financieras privadas. La primera, Solufinsa S.A. y la segunda, Pronto Capital SAS. Ya, y esta información lo hemos tomado de la Superintendencia de Compañías, ¿no? Entonces, miren, esto es bastante grave. Bueno, insisto, el señor Carlos Julio Arosemena ya no es gerente del BIES. Él salió a fines de abril, pero la reducción, la caída de la Reserva Monetaria Internacional empezó desde inicios de año. Y lo grave es que él es hasta hoy accionista del Banco de Guayaquil y de dos financieras. Y al mismo tiempo gerente del BIES. Ilegal. ¿Demasiadas contaminaciones? Exactamente. Totalmente. Demasiadas voces comunicantes opacos. Y esto pasó por alto. Nadie se dio cuenta. Recién ahora que estábamos escarbando un poco, claro, nos encontramos con esta perla, con esta joya. Y a partir de las declaraciones de Pedro Páez, nos da una claridad sobre esa pregunta que todos tenemos. ¿Qué pasó con las dichosas reservas y por qué cayeron tanto? Así es. Pero ahora veamos el doble discurso del presidente Guille Lasso. Miren, en noviembre de 2021, el presi decía que la reserva monetaria era sagrada, era intocable. Aquí tenemos un tuit. ¿Qué dice el tuit? Dice lo siguiente, el dinero de la Reserva Monetaria Internacional es de los ciudadanos, de los GATS y otros. No es propiedad total del gobierno. El gobierno no puede gastar dinero ajeno. Las reservas monetarias internacionales se encuentran en su nivel más alto de la historia. Claro, el gobierno se empeñó en incrementar la Reserva Monetaria Internacional y decía clarito, el gobierno no puede gastar ese dinero ajeno. Pero ahora vemos que cae la Reserva Monetaria y esa platita se está yendo a los bancos privados. Y sobre este discurso de Lasso, los medios de comunicación le hacían el juego, ¿no? Le hacían el juego a Lasso y defendían este discurso. Tenemos aquí un tuit de Carlos Vera, de ese entonces, que decía, tenemos la Reserva Monetaria Internacional más grande de la historia de la República del Ecuador, dice Guillermo Lasso por Stream TV, cable, canal no sé cuánto. Haciéndole el juego. Claro. Y tenemos también una nota de Diario El Universo de ese entonces. Aquí está. Se hace la pregunta, ¿por qué, pongámosle por ahí, no es buena idea, por qué no es buena idea ni viable traer 4.500 millones de dólares de la Reserva Internacional como propone un político? Exactamente. Esa es la pregunta que entonces, ahí está el doble rasero, ¿no? El doble discurso. Porque decían que la Reserva Monetaria Internacional era intocable, que no podían coger ni un centavo, y me parece que fue el candidato Andrés Arauz, que en las elecciones pasadas, ¿no? 2021, que él decía que se podía tomar 1.000 millones de dólares para destinarlos a créditos a las familias más pobres y que eso a su vez iba a reactivar la economía.
para darles, no recuerdo la cifra, si era $1,000. Ah, eso era $1,000. Ajá, y ahí satanizaron, dijeron, qué horror, eso es imposible.